Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Estamos el día de hoy en un nuevo domingo en el que vamos a tener un tiempo también para glorificar al Señor, para poder alabar su nombre. Y también queremos agradecer a estas prédicas que hemos tenido estos últimos 2 domingos con el pastor Vicente Astudillo. Muchas gracias también por darnos este mensaje de edificación con respecto al discipulado de la iglesia local, enfocado en las misiones. Y de igual manera también queremos agradecer por el servicio que hicieron con los niños para el Día del Padre, enviando y llevando a casa cada uno de los materiales para que nuestros niños pudieran tener una actividad este domingo especial. De igual manera también agradecer a nuestro hermano Esteban Corbalán, que nos trajo un mensaje muy directo, muy edificante para cada uno de nosotros y que también está muy relacionado con lo que hemos estado haciendo en el podcast, con este tema que hemos estado hablando sobre la integridad y la familia. Así que queremos agradecer a cada uno de los hermanos que están sirviendo. Queremos también animarles a que sigan siendo parte de los grupos de cuidado, de los días jueves en la oración, del domingo, que hemos tenido también 2 domingos ya sin reunión post culto, en la que nos reunimos, conversamos un poco de cómo nos va la semana, oramos juntos, y queremos también recordarles que este domingo sí vamos a tener esta reunión. Así que no apague el computador luego de terminar la reunión, sino que déjelo conectado para que podamos reunirnos y conversar un tiempito. También agradecer por todo lo que se está haciendo, por las oraciones que realizan durante la semana, por la lista que se envía los lunes, recordar que seguimos orando por la iglesia perseguida, recordar que seguimos orando también por aquellos hermanos que están con alguna enfermedad. Seguimos orando como iglesia, seguimos clamando al Señor, así que les animamos a que podamos seguir conectados, podamos seguir unidos y podamos seguir clamando para que el Señor siga bendiciendo a su pueblo y específicamente por nuestra iglesia local para que el Señor nos siga guiando y nos siga manifestando cuál es el camino que debemos seguir. Hemos establecido una meta este año, que es ir hacia la madurez, y entendemos que hacia allá queremos dirigir todos los ministerios, hacia la madurez. Y la madurez no significa tener un conocimiento específico y grande de la Biblia, un gran conocimiento teológico, sino que significa poder alcanzar un estado en el que la voluntad de Dios y la santidad sea nuestro principal meta, nuestro objetivo, nuestra prioridad número 1, que podamos luchar por la fe y que podamos luchar contra nuestro pecado. Vamos a seguir pecando, seguimos en un cuerpo pecador, pero aún así vamos a seguir colocando a nuestro Señor como primer lugar. Así que, hermanos, les animo a que el día de hoy podamos tener un buen domingo, un buen culto y que juntos podamos alabar a nuestro Señor. Les invito a que me acompañen a orar. Señor, queremos ir delante de usted para darle gracias porque tenemos este momento para glorificar su nombre, para poder tener un nuevo domingo, Señor, en el que de forma virtual nos estamos reuniendo. Queremos seguir siendo fieles a tu palabra, a su mandato, Señor, de no dejar de congregarnos. Queremos, Señor, continuar unidos aún en pandemia, ya que tú nos has dejado todos los recursos, Señor, para hacerlo. Podemos tener internet, podemos contar de un computador, un celular, una tablet, para poder reunirnos y estar juntos como iglesia. Queremos pedir que tú sigas guiándonos, que nos sigas bendiciendo la iglesia, que nos ayude, Señor, a avanzar hacia la madurez y de forma integral en cada ministerio, Señor. Que podamos llegar, Señor, al conocimiento de tu palabra, que podamos, Señor, llevar esto a la práctica en nuestras familias y que juntos, Señor, de manera fuerte podamos ir más allá de nuestras fronteras, Señor. Te pedimos que nos ayudes a avanzar, que nos ayudes, Señor, a seguir cumpliendo tus propósitos. Y si hay algo en lo que no estamos cumpliendo o hay algo en que estamos desviados, por favor, deténnos y no nos permitas seguir avanzando. Queremos dejar este tiempo en tus manos. Queremos pedir tu bendición, agradeciendo, Señor, porque sabemos que aún estamos conectados con hermanos de otras naciones que están mirando estos cultos y queremos que también para ellos sea de edificación. Dejamos todo esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos, y prepárense para tener un tiempo de alabanza a nuestro Señor. Bendiciones. Maravilloso, poderoso, eres para mí, maravilloso, poderoso, eres para mí, maravilloso.
Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, tú estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me rodeen, confiaré en ti. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanzas a su nombre cantaré. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, tú estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me rodeen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti y estaré confiado en ti. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, tú estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me rodeen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti.
un grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y has consumado y al fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. Consagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su muerte hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Bienvenidos a IBBC Kids. Hoy continuamos con nuestra serie Conociendo a Dios a través de la Biblia. En nuestra última clase vimos la vida de Josué y cómo Dios lo utilizó para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pero ahora el pueblo de Israel comienza a olvidarse de Dios. Hay desobediencia, idolatría, peleas entre ellos, invasiones de otros pueblos. Pero Dios muestra nuevamente su misericordia y fidelidad y levanta hombres valientes y obedientes para librar al pueblo de la mano de sus enemigos y guiarles de vuelta a su fe en Dios. Antes de morir, Josué les advirtió que el Señor es Dios santo y celoso, y que si ellos se iban tras dioses falsos, Él se volvería en su contra. Ahí el pueblo prometió servir al Señor. Lamentablemente, al morir todos los ancianos del tiempo de Josué,
ocurre la tragedia de Jueces 2 del 10 al 14. Dice así: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban. Y les adoraron, provocando así la ira del Señor. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de sus invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Entonces el Señor hizo surgir jueces, que los libraron del poder de esos invasores. Este triste periodo duró alrededor de 350 años, donde Dios levantaba un juez tras otro. Pero el pueblo rápidamente se corrompía. Una frase que se repite mucho en el libro es: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Fue así como Dios levantó muchos jueces. Todos ellos personas llenas de defectos, dudas, temores y debilidades, pero con una sola cosa en común que los hizo especiales. Y es que el Espíritu del Señor vino sobre ellos. El libro termina con una guerra entre el mismo pueblo de Israel. Y en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Qué importante es que nos enseñen y conozcamos a nuestro Señor y Salvador. Jesucristo vino y dio su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados. Resucitó de los muertos para que vivamos sin temor a la muerte. Y nos dejó su Espíritu Santo para que vivamos en obediencia y amor. Hay mucho por conocer de nuestro Señor a través de su palabra. Anima a tus padres a leer junto contigo la palabra de Dios. Hasta la próxima. Las ofrendas y los diezmos siguen siendo a través de depósitos y transferencias en línea, y para ello tenemos un sistema de códigos que nos ayudan a diferenciar cuál es la naturaleza de cada ofrenda. Por ejemplo, si corresponde al diezmo, misiones u otro ítem específico. Si tienes alguna duda, contáctanos y estaremos felices de ayudarte. El grupo de jóvenes de nuestra iglesia está funcionando a través de reuniones virtuales todos los viernes. A lo largo de la pandemia, estas reuniones han sido de mucha bendición para ellos, pues los ha unido, animado y sobre todo guiado en el constante estudio de la palabra. Si quieres participar, contáctate con nosotros para conocerte y hacerte llegar el link de las reuniones. El grupo de juveniles se reúne todos los días martes en la tarde. Allí no solo han aprendido de la Biblia, sino también han podido conocer a hermanos de la congregación que han participado, enseñado y respondido las preguntas que ellos mismos han hecho sobre los temas que les interesan. Si quieres más información, puedes escribirnos y te contactaremos con las encargadas. Todos los jueves son jueves de oración. A las 20:30 horas nos reunimos como iglesia para orar los unos por los otros. Ha sido realmente una tremenda bendición porque esta práctica no solo nos ha traído respuestas rápidas y precisas a las peticiones en sí mismas, sino que también nos ha hecho crecer en amor y cuidado entre nosotros. Nuestra iglesia está muy activa toda la semana, aun cuando tenemos que hacerlo de manera online. Por lo mismo, te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales, porque a través de ellas avisamos y recordamos eventos, reuniones especiales y además compartimos reflexiones bíblicas que nos edifican a nosotros y que pueden ser fácilmente compartidas con otros. El día domingo tenemos nuestro culto en línea, el cual puedes ver a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, pero además tenemos una junta virtual vía Zoom luego de que termina la reunión. Nos encanta vernos en vivo, saludarnos, compartir peticiones de oración y acciones de gracia y ponernos al día de las últimas cosas que nos han pasado. Te invitamos a participar de este tiempo y vivir ese compañerismo que nos caracteriza.
Queridos hermanos, nuevamente estamos reunidos para poder continuar nuestro estudio sobre el Salmo 119. Y la verdad es que ya habían pasado 2 domingos que no había estado predicando y se echa de menos también poder tener este tiempo para compartir la palabra. Yo sé que ambos sermones que hemos tenido de nuestro hermano Vicente Astudillo y de nuestro hermano Esteban Corbalán han sido de mucha edificación. Para mí también lo han sido. Y también se echa de menos este servicio. Se echa de menos poder también exponer la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a retomar este estudio que hemos hecho, que hemos tenido como objetivo también ir hacia la madurez. Y el día de hoy vamos a estar estudiando el 6º párrafo del Salmo 119, los versículos 41 al 48. Y lo que queremos ver es cómo vivir confiadamente, cómo podemos aprender a vivir de forma confiada. Así que vamos a tomar un momento para leer el párrafo y luego vamos a orar. Acompáñame a leer. Dice: venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu palabra. Y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas y guardaré continuamente tu ley, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes, y no me avergonzaré. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Acompáñeme a orar. Señor, vamos delante de usted para encomendar esta porción, Señor, de la palabra. Que su Espíritu Santo, Señor, nos vaya dirigiendo, que me pueda usar, que pueda dar un mensaje que sea de edificación, que nos ayude, Señor, a conocerle más, a glorificarle más, a relacionarnos de forma íntima, y que podamos juntos como iglesia seguir creciendo y estableciendo nuestro fundamento en su palabra. Queremos seguir creciendo hacia la madurez y es por eso, Señor, que pedimos su dirección. Encomendamos este mensaje en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la semana pasada, hace 2 semanas ya, estuvimos leyendo los versículos 33 al 40 y estuvimos aprendiendo a vivir en santidad. Y en estos pasajes lo que vimos fue cómo es que el salmista pedía aprender de la palabra. ¿De qué manera? Le pedía al Señor ser enseñado para guardar la palabra. Le pedía entendimiento para cumplir la palabra y andar en los caminos de Dios para deleitarse. Luego de aprender la palabra, también el salmista estableció un compromiso. Recordábamos que hacer una petición sin un compromiso de por medio no vale la pena. No tiene sentido pedir al Señor ser enseñado si no vamos a guardar y no vamos a cumplir la palabra del Señor. Así que luego de pedir aprendizaje, el salmista pide vivir la palabra. ¿Para qué? Pide aprender y vivir la palabra para establecerla por sobre las ganancias deshonestas, establecer la palabra por sobre los caminos de vanidad y el temor de Dios por sobre el camino del hombre y el temor del hombre. Es así que con todo esto, con este aprendizaje, con este vivir, el salmista finalmente pide confirmar la palabra del Señor. Y es ahí, en este contexto, que llegamos al versículo 41. Y realmente, si hay algo que me gusta hacer, me gusta mucho predicar por párrafos. Creo que predicar por párrafos en la Biblia cumple un objetivo que también es pedagógico, aparte de ser un objetivo de edificación. Porque nosotros podemos entender un hilo conductor en el pasaje. Y no necesitamos muchas veces forzar un texto a una predicación de 2, 3 puntos, sino que llevamos simplemente un hilo, lo que el mismo autor quiso dar a entender y cómo eso nos afecta a nosotros el día de hoy. Sin embargo, también me gusta predicar de a 1 o 2 versículos y hay grandes pastores y grandes predicadores que lo han hecho, como por ejemplo Charles Spurgeon. Los mismos puritanos predicaban de a 1 o 2 pasajes. Y podemos extraer demasiado, muchísimo, pero muchas veces nos cuesta entender el hilo conductor. ¿En qué contexto se dijo ese versículo? Ahora, no digo que uno es bueno por sobre otro, sino que comento esto porque el día de hoy voy a predicar solamente sobre los primeros 2 versículos, sobre el versículo 41 y el 43 del Salmo 119. Vamos a tomar el primero y el tercer versículo de este párrafo para poder dar el mensaje de hoy. Aún así, le quiero dar un pequeño bosquejo del pasaje completo, del párrafo completo, para que usted en la casa pueda leerlo, pueda tener una guía y también lo pueda estudiar. ¿Cuál es este bosquejo? Vamos a encontrar en este párrafo de 8 versículos, vamos a encontrar 2 peticiones, que son las que vamos a ver el día de hoy. Versículo 41, el salmista va a pedir que venga la misericordia del Señor sobre él. Y en el versículo 43 le va a pedir que no quite la palabra de verdad de su boca, que no sea quitada. Ante estas 2 peticiones,
el salmista va a hacer un compromiso y va a tomar 4 compromisos, versículo 42, versículo 43 y 2 compromisos en el 45. Y estos compromisos son confiar en la palabra, esperar en la palabra, buscar la palabra y amar la palabra. Hay 4 compromisos: confiar, esperar, buscar y amar la palabra. Y finalmente van a haber resultados de esta petición y de este compromiso. El versículo 42 y 46 nos van a hablar de la confianza al responder. El salmista va a tener confianza al responder a sus enemigos y a los reyes. De igual manera va a vivir confiadamente en el versículo 45. En el 48 nos va a enseñar a servir confiadamente a Dios y en el 47 a ser bienaventurados. Si usted quiere estudiar este pasaje, estos 8 versículos en su casa, puede seguir este pequeño bosquejo y puede estudiarlo, puede confirmar, incluso puede encontrar aún más. Sin embargo, hoy día vamos a hablar sobre estos 2 versículos, el 41 y el 43. Y realmente hay una dificultad en nuestra vida cristiana. Hay una dificultad que quizás nos es difícil notar, pero es la falta de equilibrio en nuestra forma de vivir como cristianos. Voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, en nuestras emociones. Tenemos 2 formas de vivir la vida. Entendemos que somos pecadores y ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a un extremo. Vivimos miserablemente. Tenemos que recordar siempre que somos pecadores, que somos inútiles, que no servimos para nada, que sin Dios no podemos avanzar y terminamos predicando un evangelio casi de derrota, olvidando que en la cruz Cristo ya venció y ya pagó. Ser pecadores y vivir y entender que no somos nada sin el Señor es una verdad bíblica, pero no lo es todo. Nos vamos al otro puesto de nuestras emociones y nos recordamos de la salvación. Y no sé si alguna vez ha escuchado a algún hermano que le dice, no pierda el gozo. Y ya pasamos de lo derrotado a vivir siempre felices. Y cuando uno quiere contar una tristeza o algo que le está sucediendo, alguien nos dice, pero no pierda el gozo. Como si sentirse triste estuviera mal. Recuerdo a un amigo, un conocido que estudiaba en el seminario, no en el mismo seminario que yo estaba, sino en otro. Y él una vez nos contaba una historia en la familia que nos decía que habían escuchado ruidos en la noche en el seminario, no sabía si alguien se había metido a robar o podía haber sido quizás un demonio o algo así. Y ellos salieron asustados a mirar. Y todos miraron asustados, entraron, corrieron asustados. Y cuando llegan al dormitorio, uno le dice al otro, ¿cómo estáis? Bien asustado, pero no perdí el gozo. No perdí el gozo. Y es como si eso fuera necesario. Nosotros tenemos que vivir en uno de estos 2 polos. No somos equilibrados. O vivimos derrotados o vivimos con gozo. Por ejemplo, en nuestra relación con Dios, tenemos 2 maneras también de vivir, 2 extremos. Con miedo. Y escuchamos constantemente esto. ¿Cómo usted se encontraría si Dios viene hoy? Y nos asustamos. Y nos olvidamos de que la parábola de las viudas y de las vírgenes tiene que ver con que aquellos que no tenían el aceite, el Espíritu Santo, aquellos que no eran salvos, iban a ser dejados. No nos está diciendo tenga miedo porque Cristo va a venir y lo va a dejar abajo. No, porque si usted es salvo, Cristo va a venir por usted. Y realmente la segunda venida, en el contexto del Nuevo Testamento y en nuestro contexto, no tiene esta idea de juicio. Cristo ya pagó por nuestros pecados. La segunda venida tiene este sentido de confort, de esperanza, de saber que Dios nos va a sacar de este mundo y nos vamos a encontrar con Él. Y nosotros lo hemos llevado al extremo del miedo, cuando realmente la segunda venida es esperanza. Pero en nuestra relación con Dios también nos vamos al otro extremo, nos vamos al legalismo. Y empezamos a decir, bueno, si Dios va a venir por nosotros, si no nos va a juzgar, entonces usted tiene que vivir toda su vida en santidad. Y todo lo hacemos pecado. No nos podemos reír, no podemos salir, no podemos conversar, no podemos relacionarnos con gente pecadora porque tenemos que ser santos. Y esto es muy interesante porque una de las razones por qué no evangelizamos es porque hemos perdido la relación con los pecadores. No tenemos amigos que no estén fuera de la iglesia. Y esto es muy interesante cuando vemos al Señor Jesucristo comiendo con los pecadores y con los publicanos, y los fariseos se le acercan y le dicen, ¿quién es este que come con los pecadores y los publicanos? Y muchas veces cumplimos esa labor. Si queremos llevar el evangelio, necesitamos tener gente de amistades que no sean creyentes. Obviamente tenemos que poner un límite, pero no podemos vivir como si fuéramos monjes. Entonces no tenemos este equilibrio. ¿Qué pasa con la justicia de Dios? Nos ponemos rígidos. Y si hay un pecado, empezamos, no se puede hacer porque nosotros no podemos juzgar. Tenemos que siempre amar al hermano. Y no somos capaces de tomar una decisión. Por otro lado, somos libertinos. No importa, que viva como quiera.
que viva como quiera, si Dios ya lo perdonó. Yo no soy quien para juzgar. Entonces tenemos este problema en nuestra vida cristiana, que no sabemos vivir de forma equilibrada. Siempre vivimos de un extremo al otro y no somos capaces de tomar una decisión en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en nuestra fe. No hemos aprendido a vivir confiadamente. No somos capaces de tomar decisiones claras por nuestra falta de convicción. No queremos servir a Dios por nuestra falta de conocimiento. Hermano, ¿puede servir en este ministerio? Que no sé si estoy capacitado, no sé si tengo el conocimiento necesario. Dios no le va a pedir un examen para que usted sirva en un ministerio. Le va a pedir que ame su palabra y le va a pedir que sea hijo de Él. No tiene que rendir un examen para servir en un ministerio. No queremos testificar porque no conocemos nuestra fe. Es que si me equivoco en un punto, es que si me gano un argumento. Y el Señor no nos mandó a debatir, nos mandó a proclamar el Evangelio. Y vivimos constantemente en este conflicto porque no sabemos, no conocemos nuestra fe. Y recuerdo en mi tiempo de universidad, en un momento congelo mi carrera en el tercer año para juntar dinero y para poder salir a estudiar. Y mientras estaba en ese proceso, me fui a trabajar a una tienda de comida rápida. Y mientras estaba trabajando ahí teníamos 3 días de capacitación, en la que todas las personas que iban a trabajar en esta tienda tenían que ser capacitados con respecto a los alimentos, contaminación cruzada, cómo atender a un cliente, etc. Y nos hace la primera pregunta para presentarnos, este rompehielo. ¿Quién es usted? Diga su nombre, de dónde viene, por qué quiere trabajar y qué hace. Bueno, todos dimos nuestro nombre y cuando me dicen lo que hago, yo digo, soy creyente y me gusta leer la Biblia, participo en una iglesia. Todo el mundo supo que era cristiano desde ese momento. Así que salimos en el break, estuvimos ahí, todo el mundo se hace amigo de un grupo de personas, yo me junté con 2 chiquillos, unas chiquillas, empezamos a conversar. Llegó el tercer día y cuando nos teníamos que ir, llego al metro con una de las compañeras que teníamos en ese momento y ella me dice, no subamos al metro todavía que me quiero fumar un cigarro. ¿Ok? Le digo yo. Y me pregunta, yo no puedo creer en Dios porque no lo veo. Y yo no sé cómo tú lo haces para creer en Dios, pero yo no lo puedo creer porque yo no lo veo. Y me hace una pregunta muy directa y me dice, ¿quién es Dios? Mi tiempo es un cigarro. Desde que ella prende el cigarro hasta que se lo fuma, tengo ese tiempo para explicar esta pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Con mi poco conocimiento, en ese momento, lo que a ti no responderé es, Dios es la persona que me cambió, Dios es la persona que me sacó de mi pecado, Dios es un Dios cercano, un Dios al que voy y puedo orar en cualquier momento, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios justo. Y si no lo puedes ver, mira la creación y lo vas a ver. Es ese Dios al que yo busco consuelo. Todo eso en un cigarro. Cuando ella se fuma el cigarro. Cuando termina esto, ella me mira y me dice, nunca había escuchado a alguien que me hablara así de Dios, con esa confianza. Y si Dios es así, yo lo quiero conocer. Yo me acuerdo que le doy mi teléfono para invitarle a los jóvenes y ella se iba de Santiago. Estaba haciendo la capacitación acá y se iba fuera de Santiago. Yo no sé si se convirtió o no. Nunca más supe de ella. Lo que sí puedo entender de esto es que cuando pasamos tiempo con Dios, podemos hablar de Él confiadamente, con confianza. Y sin lugar a dudas, el Espíritu Santo va a respaldar nuestras palabras. Lo va a hacer. Porque he tenido ocasiones, y acá me va a entender, en el que he estado tan alejado de Dios que esta misma pregunta la he respondido sin la confianza que merece. Y cuando me han dicho quién es Dios o por qué creer en Dios o en Jesucristo, he dado una respuesta bíblicamente o teológicamente correcta en la que he hablado sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre la fe. He parafraseado algún otro versículo, he recitado alguno, pero me he sentido hablando al aire, sin el respaldo del Señor. Y no podría decir, no, el Señor no me respaldó porque no lo sé. Pero sí he visto una confianza débil. Un mensaje que no llega a nadie porque no viene de un corazón lleno del Señor. Y un creyente débil posee un mensaje débil. Y un débil conocimiento de Dios viene de una íntima relación con el Señor muy, muy desgastada y muy débil. Así que yo creo que todos hemos pasado por estos momentos y por ambos momentos. Y es que debido a nuestra falta de equilibrio como creyentes, hemos sido tildados como arrogantes
cuando estamos confiados en Dios? ¿O hemos sido tildados de pecadores cuando hemos tenido una fe debilitada? Porque no hemos sabido vivir confiadamente y no sabemos vivir en un equilibrio. Sin embargo, en Salmo 119 nos invita a vivir confiadamente en el Señor, pero humildes. Y el Señor Jesucristo nos anima a vivir humildemente, pero confiados en Él, ya que Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. Nos da esperanza. Y esto del fin del mundo es hasta su segunda venida, porque la segunda venida es esperanza. Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento y bíblicos nos animan a fortalecernos en el Señor, siempre, a regocijarnos en Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vivir confiadamente sin parecer arrogantes o pecadores? ¿Cómo lo podemos hacer? En nuestro camino a la madurez debemos aprender a vivir confiadamente en Dios, pues nos enfrentamos día tras día a decisiones difíciles. Decisiones que no vamos a encontrar un versículo en la Biblia que nos va a decir haga A o haga B. Como dijo un hermano esta semana, conversaba con un hermano de la iglesia y él me comentó algo que me llamó mucho la atención y él dijo, la Biblia es suficiente para alcanzar los propósitos de Dios. Esto no quiere decir que la Biblia hable de todo, porque no habla de todo. Hay muchos temas que no trata. Sin embargo, todo lo que ella declara es suficiente para llevarnos a la imagen de Cristo. Y como nuevas criaturas, tenemos que aprender a vivir en un mundo contrario a Dios, pero entendiendo la mente de Dios. La Biblia no nos va a decir haga A en esta situación o haga B. Nos va a enseñar a vivir a la imagen de Cristo. Y en esa imagen de Cristo aprender a decidir entre lo bueno y lo malo, como dice el libro de Hebreos. Así que esto es la madurez, vivir confiadamente en Dios, independiente de las circunstancias. A eso queremos llegar. La madurez es la meta del discipulado. Si no es así, veamos a los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando estaban con Él, inmaduros. Cuando Cristo asciende, llevan el Evangelio hasta lo último de la tierra. Creyentes maduros. Incluso en la cárcel, Pablo, anunciando el Evangelio desde la cárcel. La madurez no me va a ser infalible. Voy a fallar y voy a pecar. Ser maduro no significa que tengo que ser infalible. Voy a seguir pecando y voy a luchar con el pecado. Sin embargo, la madurez me entrega las herramientas para luchar por la fe, para vivir confiadamente en Dios y no ceder ante el pecado. Así que leemos en la Biblia y el Salmo 19 nos anima a vivir confiadamente. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 41, para ver estas dos peticiones que nos enseñan a vivir de manera confiada. Versículo 41 dice, venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Venga a mí tu misericordia, tu salvación. Una petición clara. Y este es el inicio de toda relación con Dios. Venga a mí tu misericordia, tu salvación. Y acá el salmista está usando misericordia y salvación como sinónimo. La misma palabra. Este es el inicio. Reconocer nuestra condición delante de Dios es el inicio para tener una relación con el Señor. Debemos recordar que el salmista está siendo atacado por reyes y príncipes. Y puede que entre ellos estén sus propios hijos. Si es que era David el autor del Salmo, entonces los propios hijos de David estaban hablando mal de él. El salmista se reconoce así como extranjero, como peregrino. Entonces pide al Señor ser enseñado para guardar su palabra, para saber cómo navegar en este mundo que no le pertenece. Y el salmista no está pidiendo acá ser salvado del pecado. Esta no es una oración de salvación. Él está recordando una verdad fundamental, el Evangelio. Necesitamos de las misericordias de Dios. El Evangelio es clamar por la misericordia de Dios. Así llegamos todos delante del Señor, reconociendo nuestro pecado y una necesidad de Dios en nuestra vida. Ya sea porque enfrentamos una crisis matrimonial, una crisis con nuestros hijos, una crisis vocacional, existencial, lo que sea. Todos llegamos reconociendo la necesidad de Dios en nuestras vidas. Ya sea por una enfermedad personal, por la de un familiar, por la muerte de un ser querido. Todos llegamos a Dios clamando misericordia. Por un deseo de conocerle. Cualquiera sea la situación, todos llegamos a Dios porque nos hemos dado cuenta de nuestra decadente condición humana. Necesitamos vivir, pero vivir para Dios. En un momento podemos creer que fue nuestra iniciativa propia,
que yo quise conocer a Dios, yo quise buscar a Dios. Pero a medida que más nos adentramos en las Escrituras, las misericordias de Dios se hacen más grandes. Porque nos damos cuenta de que no fue nuestra iniciativa, sino que fue el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio para llevarnos a Él. Hasta el punto en que nos salva y como fruto de su salvación decimos, Señor, te necesito. Y la misericordia de Dios cada vez se hace más grande. Como dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Somos capaces de amar a Dios y al prójimo porque Él nos amó primero. Y esta misericordia de Dios, obviamente, obra la salvación en nuestras vidas. Lo que quiere decir que por medio de la misericordia llegamos a Dios, pero no quiere decir que luego de la salvación no necesitamos de esta misericordia. Siempre necesitamos de la misericordia de Dios. Cada día debemos recordarnos el Evangelio y su gracia impartida en nuestras vidas. Grandes predicadores decían, predíquese el Evangelio cada día, porque necesitamos la misericordia de Dios. Cada día enfrentamos dificultades, nos vemos envueltos en conflictos por nuestros pecados y por el pecado de otro. ¿O es que acaso la mayoría de nuestras peticiones de oración no tienen que ver con clamar la misericordia de Dios? Hagamos el ejercicio y tome la lista que enviamos todos los lunes y vea por qué estamos orando. Por nuestras enfermedades, por los viajes, por el trabajo, por nuestras familias, por nuestros planes, por la iglesia, etc. Clamamos la misericordia de Dios para cada área de nuestras vidas. Nosotros fuimos creados por Dios para depender de Dios, no por otra cosa. No fuimos creados para ser objeto o un juego en el que Dios se entretuviera. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Y nos guste o no, somos criaturas dependientes. Dependemos de la misericordia de Dios. Y es natural que nos creamos dioses. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Somos pecadores y hemos distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Dios nos creó a imagen y semejanza para reflejar su misericordia y cuidar de la creación. Y nosotros nos hemos posicionado sobre Dios y sobre su creación para actuar como dioses y no como criaturas. Así que damos gracias a Dios por el Evangelio de Cristo, que como dijo Pablo a los Corintios, manifestó nuestra necesidad para avergonzar a los sabios. Y por medio de la necedad de la predicación del Evangelio de Cristo, Dios es glorificado. Damos gracias a Dios. Todos necesitamos de la misericordia de Dios, de su salvación. Lo interesante, nuevamente, acá el salmista nos está clamando por salvación espiritual. La salvación sucede una sola vez en nuestras vidas y es eterna. Y la salvación es el mensaje de Dios anunciada por su iglesia, que consta de lo siguiente. Hechos 20, 21. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21, Pablo nos da un recuento muy acotado de lo que es la salvación. Hechos 20, versículo 21. Dice, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es el mensaje del Evangelio. Esta es la salvación. Testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, a todo el mundo conocido, hasta lo último de la tierra, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Arrepentimiento para con Dios. Hemos pecado contra nuestro Creador. Vivimos en rebeldía, alejados de Él. No nos importa. Como me decía esta compañera de trabajo, ¿quién es Dios? No lo logro ver. Vivimos en rebeldía. No somos capaces de verlo. ¿Qué es la fe en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, que Jesús fue una persona real e histórica, vivió en un contexto específico, que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, que Jesús vivió sin pecado, que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús resucitó al tercer día, venciendo al pecado y a la muerte, y que Jesús se constituye el Señor de todos. Todo esto se resume en lo siguiente, como dice Pablo, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje salvífico, este es el mensaje del Evangelio. Pero el salmista aquí no está hablando de este mensaje de salvación. Esto fue el paso previo. Necesitaba arrepentirme y confiar en el Mesías para ser salvo. Aquí está hablando de ocuparse de nuestra salvación, de vivir conforme a los propósitos de Dios. El salmista se recuerda el mensaje y pide las misericordias de Dios para vivir de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios. La petición del salmista es por las misericordias de Dios.
Observemos la relación que hay entre misericordia, salvación y palabra. Mire el versículo nuevamente, versículo 41. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu palabra. El salmista quiere vivir siendo un hombre dependiente de Dios y sus misericordias. Y queridos hermanos, todos nosotros somos criaturas dependientes. Todos. Necesitamos de Dios en cada área de nuestras vidas. Examine su vida. Yo necesito examinar mi vida y ver en qué áreas necesito a Dios. ¿En qué áreas lo necesito? ¿Será mi familia? ¿Será en su trabajo? ¿Será en su carácter? ¿En su sexualidad? ¿En sus adicciones? ¿En su avaricia? Etcétera. Todos necesitamos de Dios. Fuimos creados para depender de Dios. Y Dios ya cumplió su parte. Nos dejó su palabra escrita y su Espíritu Santo hasta que Él venga. Ahora nos toca a nosotros cumplir nuestra parte. Ir cada día a tener una reunión con Dios para presentar nuestras vidas delante de Él en oración y para oír su mensaje por medio de la palabra. Él ya cumplió su promesa. Y esta es la promesa del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo Pacto. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo y habita en medio nuestro. Esa es la promesa del Antiguo Testamento y cumplimiento del Nuevo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y habitaré en medio de ustedes. Y es ahí cuando Jesucristo nace y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es verdad, hermanos, somos pecadores, pero también es cierto que somos el pueblo de Dios, donde Dios gobierna y donde Dios envía sus bendiciones y su misericordia. Somos bienaventurados. Tenemos que recordar que somos pecadores, sí, pero tenemos que recordar que somos bienaventurados y recordar que las misericordias de Dios son emanadas por medio de la iglesia. El mundo recibe la bendición de Dios por medio de su pueblo. Tenemos que aprender a vivir confiadamente, porque si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Así que el salmista realiza su segunda petición. Quiero vivir confiadamente. Quiero vivir bajo la soberanía de Dios, bajo su salvación, sus misericordias, las misericordias conforme a su palabra. Y el versículo 43 nos da la segunda petición. No quites de mí tu palabra. Mire cómo lo dice el versículo 43. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Señor, dame misericordia, pero también no quites de mi boca tu palabra. Si ya hemos probado las misericordias de Dios, hermanos, ¿realmente vamos a ser tan necios como para cambiar la misericordia de Dios por otra cosa? ¿Seremos tan necios de cambiar a Dios y crearemos una imagen para encontrar descanso en nuestras almas? ¿Para encontrar descanso en nuestro sufrimiento? Hermanos, este mundo ofrece multitud de ídolos. Meditación, dinero, baile, talleres, videojuegos, redes sociales, sexo, independencia, etc. Todo esto le promete tener paz en medio del disturbio. Pero usted lo hace. Pero cuando se acaba el taller, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba la meditación, su alma sigue con conflictos. Porque el único lugar donde nuestra alma encuentra refugio es en la palabra del Señor, es en Cristo. Y escuche cómo lo dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10, del 1 al versículo 11. Lea cómo lo dice, escuche cómo lo dice Jeremías. Oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendáis, ni las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. No somos de este mundo. No debemos aprender las cosas que hace el mundo. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabaja en las manos de un artífice con la suela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados. ¿Por qué no andan? No les tengan miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe.
porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño, plata laminada, extraída de Tarsis y oro de Ufaz, obra de un artífice y de manos de un orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura, todo ello obra de peritos. Pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Es muy claro. No podemos ser tan necios de cambiar a Dios por un ídolo a nuestra medida. No podemos hacerlo. Esto es lo que está pidiendo el salmista. Quiere buscar a Dios. Y es lo que nosotros necesitamos. Debemos clamar a Dios para que su palabra jamás sea quitada de nuestra boca. Para que su palabra no sea quitada de nuestra boca. Escuche, usted no necesita un curso de evangelismo, un diplomado en Biblia o un doctorado en teología para poder evangelizar. Lo que necesita es clamar por las misericordias de Dios, día tras día, clamar por las misericordias de Dios y pedir a Dios que jamás quite su palabra verdadera de su boca y de su corazón. Les soy franco y sé que me entenderán. Los peores momentos de mi vida cristiana no han sido por culpa de la iglesia, no han sido por culpa de otro hermano, no han sido por culpa de mi familia, ni de mi esposa, ni de mis hijas, o por la falta de conocimiento bíblico. No. Los peores momentos de mi vida cristiana han sido por mi pecado, porque me he querido soltar de la mano de Dios e ir a mi diario vivir sin su bendición. He salido a la vida sin su respaldo. Me he vuelto infeliz, un amargado, un gruñón. Me he enojado con el mundo y más, porque veo el pecado ajeno, la hipocresía de otros creyentes, la hipocresía de la iglesia, pero no he sido capaz de mirar mi propio pecado ni mi propia hipocresía. Han sido los peores momentos de mi vida. Y hermanos, la iglesia no es un instituto bíblico, tampoco es un club social. Es lo más parecido a un hospital de urgencia, donde todo el que entra necesita cuidados intensivos. Pero hay algo que lo diferencia de un hospital de urgencia. Todo el que sale de ahí no sale como era antes. Sale cantando al mundo, sale contándole al mundo que Dios le ha sanado. Sale lleno de gozo de dar a conocer la salvación. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, salimos gozosos y queremos contarle al mundo lo que Dios ha hecho. Así que, queridos hermanos y hermanas, si han pasado por este proceso de enojarse con el mundo, de estar enojados y enrabiados con todo, si ha perdido la alegría y el gozo de ser un hijo de Dios, si ha perdido la alegría de pertenecer a una iglesia, si ya no le interesa la iglesia, si quizás la pandemia o algún conflicto le ha quitado el amor por los hermanos, si quizás la falta de contacto con los hermanos en este tiempo de pandemia, o porque ha salido de una iglesia sufriendo, le ha quitado la alegría de hablar con otros creyentes, o si quizás ya no es capaz de mirar su propio pecado, entonces clama a Dios. Clame a Dios. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Dios nos va a mostrar nuestra falta, nuestro pecado, nuestra amargura. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y para eso primero tiene que ser exaltado en su conciencia y en su corazón. La única manera de vivir confiadamente en el Señor y seguir avanzando hacia la madurez es la siguiente manera. Como nos dice el salmista, recordándonos cada día las misericordias de Dios, mantener la palabra de Dios en nuestra boca cada día y esperar en el Señor. Debemos aprender a vivir confiadamente, debemos aprender a vivir maduramente, equilibradamente. Y para esto necesitamos recordarnos las misericordias de Dios, la palabra de Dios y esperar
en el Señor. ¿Le parece si me acompaña a orar? Señor, queremos ir delante de usted para darle gracias por su misericordia, por su evangelio. Señor, le pido que nos vaya mostrando su misericordia día tras día. Que nos ayude, Señor, a mantener su palabra en nuestra boca día tras día. Y que aprendamos a esperar en su tiempo y a su manera. Queremos pedir que nos ayude, Señor, a clamar por la misericordia. Si estamos en algún conflicto, si estamos, Señor, luchando con alguna enfermedad, si estamos luchando, Señor, con algún enojo, con algún pecado, con algún daño, por favor, ayúdenos a clamar día tras día por su misericordia. Ayúdenos a tener un encuentro diario con usted para presentar nuestro dolor, para presentar nuestro pecado, para ir a la madurez, recordando que no somos infalibles, para recordar, Señor, lo que somos y para que usted nos muestre lo que hizo en nosotros y a lo que apuntamos. Ayúdenos a ver la segunda venida como una esperanza y no como un juicio, recordando que usted ya pagó en la cruz. Ayúdenos, Señor, a esperar. Queremos pedir que usted nos vaya guiando durante este tiempo en pandemia, que nos ayude a avanzar como iglesia, dejando todo esto en las manos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Recuerde, el día de hoy, después de este culto, tenemos también Zoom, así que nos vemos ahí para conversar. Bendiciones. Hasta luego. De paz inundada mi senda ya esté.